En el siguiente ejercicio de este final, nos dicen considerar el circuito de la figura en el cual 3 de las resistencias son idénticas y de valor desconocido R cada una. Si el voltímetro es ideal e indica 5 voltios, el valor de R es, y nos dan acá las distintas opciones, 2500 ohms, 900 ohms, etc. Bueno, antes que nada, tenemos este circuito, nos dicen que hay 3 resistencias que son iguales, y son estas de acá, R, R y R, y lo que queremos hallar justamente es ese valor, ¿sí? R. Perfecto, nos dicen si el voltímetro es ideal e indica 5 voltios. Bueno, no te asustes con esto, porque uno dice para voltímetro ideal, ¿qué quiere decir que sea ideal? Siempre trabajamos con voltímetros ideales en esta materia. Y lo único que tenés que recordar de lo que vimos en el curso era que si te dan un voltímetro, simplemente te están dando la caída de potencial en esta resistencia. Y en este caso tenemos el voltímetro ubicado acá, que está midiendo la diferencia de potencial para esta resistencia. Nos dice que es de 5 voltios, entonces acá vamos a tener esta diferencia de potencial de 5 voltios. Vamos a agarrar y antes de empezar ponerle nombres a las distintas resistencias que tenemos acá. Vamos a llamar, por ejemplo, a estas 3, 1, 2 y 3, simplemente porque a mí me resulta más cómodo trabajar de esta forma. De todas maneras, nosotros sabemos que R va a ser igual a el valor de R1, que es igual al valor de R2, que es igual al valor de R3, ¿sí? Nadie discute eso, simplemente le estamos poniendo nombres. Y acá vamos a llamar a esta R4, ¿sí? Entonces acá tenemos la caída de tensión ahí, ¿sí? Delta V, 4. Perfecto. Acá tenemos el valor, R4. Y fíjate una cosa, antes de arrancar el ejercicio, lo que nosotros vemos es que ya tenemos datos de esta resistencia. Tenemos la resistencia y tenemos su caída de potencial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Su diferencia de potencial. ¿Qué podemos hacer? Aplicar la ley de Ohm y encontrar cuál es la corriente que pasa por acá, ¿sí? La corriente que circula por esa resistencia. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer esta diferencia de potencial sobre la resistencia, ¿sí? Esto van a ser 5 voltios y estos 500 ohms, o sea que ya encontramos 0,01 amper, es la corriente que circula por acá. Fíjate qué bien. Tenemos acá la batería, 12 voltios, ¿sí? La corriente que circula de esta forma, en este sentido, y fíjate que acá esta corriente se va a repartir. ¿Por qué? Porque tenemos estas 3 resistencias que están en paralelo. Y encima, esto es algo que vos no tenés por qué saber, pero fíjate que como las resistencias son iguales, ¿sí? Están en paralelo, son iguales, su caída de potencial es la misma, vamos a tener que la corriente simplemente se divide en 3, ¿sí? Pasará la misma cantidad de corriente por acá y por acá, porque las resistencias son iguales y están en paralelo, ¿sí? Bien, y luego acá volvemos a tener I. Entonces fíjate que esta corriente I que circula no es otra cosa que esta corriente I4 que acabamos de calcular, ¿sí? Lo voy a anotar por acá. Bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que ocurre con este circuito. Nosotros queremos encontrar el valor de R, ¿sí? Ya sea R1, R2 o R3, son exactamente lo mismo. Y dijimos que como las resistencias son iguales, la corriente en esta parte, ¿sí? Donde tenemos las 3 resistencias asociadas en paralelo, la corriente se va a repartir en partes iguales, ¿sí? Entonces acá vamos a tener 1/3 de esta corriente, acá 1/3 de esta corriente, acá también 1/3 de esa corriente. Por lo tanto, como nosotros ya calculamos el valor de la corriente I, lo que vamos a hacer es simplemente hacer la cuenta y ver cuánto nos da. Esto es 0,003 amperes, ¿sí? Esta es la corriente que circula tanto por la resistencia 3, 2 y 1, ¿sí? Que son todas la misma. Si quieren podemos agarrar y decir I es igual a I1 más I2 más I3, es decir que I es igual a 0,003 amper más 0,003 amper más 0,003 amper, ¿sí? Bueno, ya conocemos la corriente que circula por cualquiera de estas resistencias. Ahora simplemente aplicamos la ley de Ohm y obtenemos el valor de R. No, ¿por qué? Nos falta
la diferencia de potencial, ya sea en 1, en 2 o en 3. Y acordate que como están en paralelo va a ser exactamente la misma. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? Bueno, lo que vamos a plantear es un circuito equivalente donde vamos a asociar primero las resistencias que están en paralelo en una resistencia equivalente, ¿sí? Vamos a llamarla resistencia 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3. Asociamos esas tres y acá tenemos a la resistencia 4. Bien, fíjate que la resistencia 1, 2, 3 está en serie con la resistencia R4, entonces también puedo asociarlas y obtener un circuito con una resistencia equivalente única, ¿sí? Llamada R1, 2, 3, 4. ¿Te parece? Bien. Seguimos teniendo acá los 12 voltios y los 12 voltios. Y por el circuito circula la corriente I, ¿verdad? Entonces, nosotros, esta diferencia de potencial, ¿sí? La caída de potencial producto de la fuente tiene que ser la caída de potencial del circuito, ¿sí? Total. Entonces, acá lo que tenemos es, ya tenemos esta diferencia de potencial. Tenemos también la corriente, que es 0,01 amperes. Lo que podemos hacer es agarrar y despejar, en la ley de Ohm, el valor de esta resistencia equivalente. ¿Que cuánto va a ser? Va a ser lo siguiente. 12 voltios sobre 0,01 amperes, es decir, 1200 ohms. Y como esta resistencia equivalente proviene de sumar estas dos resistencias de acá porque están en serie, entonces la resistencia equivalente se obtiene sumando esas dos, 1, 2, 3, 4, es igual a R1, 2, 3 más R4, ¿sí? Fíjate que por estar en serie, la resistencia equivalente se obtiene sumando estas dos, ¿está? El valor de R4 lo conozco, este lo acabamos de calcular y podemos despejar de acá el valor de la resistencia equivalente 1, 2, 3 que proviene de asociar estas tres en paralelo. Entonces lo que hacemos es simplemente despejarlo. ¿Qué va a ser? Va a ser 1200 ohms menos 500 ohms. Esto me va a dar 700 ohms, ¿sí? R1, 2, 3. Y esta resistencia equivalente, que dijimos que proviene de asociar esas tres resistencias que están en paralelo, ¿cómo la podemos calcular? Bueno, de esta forma, 1, 2, 3 va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, ¿sí? Acá porque están en paralelo. Pero fíjate que R1 es igual a R2, que es igual a R3. Entonces, esto mismo lo podemos reescribir de esta manera. 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R. Y acá simplemente tenemos una suma de fracciones de igual denominador. Entonces, esto nos queda de esta forma. Denominador R es el mismo y hacemos 1 más 1 más 1, ¿sí? Sumamos los denominadores y acá nos queda 3. Este valor ya lo conocemos, acabamos de calcularlo, así que ahora sí podemos despejar el valor de R. R va a ser igual a ¿qué? Vamos para acá, me va a quedar 3 por R1, 2, 3, es decir, 3 por 700 ohms. El valor de R va a ser entonces 2100 ohms. Lo anotamos por acá y recuadramos el resultado. Ya que estamos, voy a agarrar y escribir acá el valor de estas resistencias, ¿sí? 1200, esta de 500, esta de 700, ¿sí? Y estas que acabamos de calcular de 2100 ohms. ¿Y por qué hago esto? Para que veas lo siguiente. Fíjate, tenemos estas resistencias que son todas iguales, valen 2100 ohms, que asociadas en paralelo, si las asociamos y obtenemos una resistencia equivalente, esa resistencia equivalente, fíjate que tiene un valor menor que cualquiera de las resistencias que componen dicha asociación en paralelo. ¿Está?
Ahora bien, acordate que cuando uno agarra y asocia resistencias en serie, la resistencia equivalente es mayor que cualquiera de las resistencias involucradas, ¿sí? Entonces, si yo voy a asociar esta de 700 ohms y esta de 500 ohms, no puedo obtener un valor menor, ¿sí? Para la resistencia equivalente, voy a obtener un valor mayor. Y de hecho es así, porque se suman. Y fíjate que daban 1200 ohms, ¿está? Bueno, eso también te sirve muchas veces para darte cuenta si estás resolviendo bien o mal el ejercicio. Es un pequeño tip que realmente a la hora de plantear estos ejercicios es muy útil. Bueno, espero que se haya entendido y seguimos.